Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy realmente emocionado de traerles un tema que sin duda ha estado resonando con fuerza en el vibrante y a menudo volátil mundo del entretenimiento turco. Y créanme, es algo que sé que a muchos de ustedes, nuestros fieles seguidores, les interesa profundamente. Hoy vamos a zambullirnos de lleno en el reciente escándalo que ha puesto el foco sobre dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Pero más allá del propio incidente, lo que realmente nos cautiva y merece nuestro análisis, es la contundente y pública defensa que Burak ha orquestado, un llamado a la consideración y al respeto por la privacidad de Neslihan. Es un terreno delicado, sin duda, pero creo firmemente que es crucial abordarlo para comprender las distintas facetas de lo que está sucediendo. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante y complejo tema, si aún no lo han hecho, les extiendo una cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles constantemente contenido fresco, relevante y perspicaz sobre sus estrellas favoritas, así que asegúrense de activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo detalle. En este vídeo, nos proponemos desglosar meticulosamente todo lo que sabemos hasta ahora sobre este incidente. Vamos a explorar los rumores y especulaciones que han surgido, la reacción inquebrantable de Burak Özçivit y por qué su mensaje de defensa a Neslihan es tan significativo. Asimismo, dedicaremos un espacio importante a explorar la intrínseca importancia de la privacidad en la vida de las figuras públicas, y cómo la línea, a menudo tan fina, entre la genuina admiración y la invasión irrespetuosa puede volverse peligrosamente difusa. Nuestro objetivo es comprender el contexto, las implicaciones y, sobre todo, la humanidad que reside detrás de estas celebridades que tanto admiramos. Así que por favor prepárense porque vamos a embarcarnos en una conversación honesta, profunda y espero, iluminadora sobre este tema. Empecemos desde el principio, ¿qué fue exactamente lo que encendió la mecha de toda esta situación? Al parecer, una ola de rumores y especulaciones, alimentados por la vorágine de las redes sociales y amplificados por algunos medios de comunicación, han comenzado a circular sobre la vida personal de Neslihan Atagül. Detalles que, seamos honestos, no tienen cabida en el dominio público y que, francamente, invaden su espacio más íntimo y privado. Y ante esta embestida de comentarios, juicios y opiniones no solicitadas, quien valientemente salió al frente para defenderla no fue otro que su colega y amigo de muchos años, Burak Özçivit. Ustedes recordarán, y es fundamental para este contexto, que Burak y Neslihan compartieron protagonismo en la serie que se convirtió en un fenómeno mundial, Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en gran parte del orbe. Desde entonces han cultivado una relación marcada por el profundo respeto mutuo y una sólida amistad. El mensaje que Burak Özçivit decidió emitir fue sin lugar a dudas claro, directo y resonante. A través de sus plataformas de redes sociales, un canal de comunicación directo con millones de seguidores, expresó públicamente su profundo descontento y solicitó encarecidamente a todos, tanto a sus admiradores incondicionales como a la prensa, que ejercieran un mayor respeto por la vida privada de Neslihan. Hizo un hincapié especial en un punto crucial: si bien es natural y hasta comprensible que el público sienta un gran interés por las vidas y trayectorias de sus artistas favoritos, este interés, por legítimo que parezca, no debe bajo ninguna circunstancia cruzar la delgada línea hacia la invasión y la falta de respeto. Fue una defensa apasionada, sí, pero también notablemente mesurada y bien fundamentada, donde subrayó un principio universal: todos y cada uno de nosotros merecemos tener un espacio personal inviolable, y la vida privada de las personas, independientemente de su fama, no es un espectáculo público ni un tema susceptible de debate o especulación. Este tipo de pronunciamientos públicos de figuras de la talla de Burak Özçivit son, a mi juicio, de una importancia capital. ¿Por qué? Porque tienen el poder de enviar un mensaje extraordinariamente poderoso y con un alcance masivo. Burak, al ser una figura tan influyente y querida por millones, posee la capacidad inherente de moldear e influir en la opinión de miles, si no millones, de personas. Al adoptar una postura tan firme y decidida en defensa de la privacidad de Neslihan, no solo está ofreciendo un escudo protector a su colega y amiga, sino que también está ejerciendo una labor de concienciación y educación para su vasta audiencia, promoviendo la importancia fundamental de la empatía y el respeto. Está enviando un mensaje inequívoco: admiramos profundamente su talento, disfrutamos inmensamente de su trabajo en pantalla, pero también son seres humanos complejos con vidas privadas que merecen ser protegidas y honradas. Y es que si nos detenemos a reflexionar un instante sobre esto, la realidad es palpable.
Las celebridades, precisamente por el hecho de estar constantemente expuestos al ojo público y a los medios de comunicación, se enfrentan a un escrutinio incesante. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus decisiones, puede ser analizado, diseccionado, criticado y, en ocasiones, lamentablemente tergiversado. Si bien es una faceta inherente al oficio que han elegido y que conocen desde el momento en que deciden dedicarse a esta profesión, existe un límite ético y humano. La vida personal, las relaciones íntimas, los momentos de vulnerabilidad y dificultad, las decisiones más privadas y personales, todo eso pertenece, y debe permanecer, en la esfera más íntima de cada individuo. Y es precisamente en este punto, en la salvaguarda de esa esfera íntima, donde Burak Ozceğit ha querido trazar una línea clara y definitoria. Lo que resulta particularmente fascinante y digno de destacar en la defensa articulada por Burak es que no se trata simplemente de defender a una compañera de trabajo, ni a una colega de profesión. Se trata de una defensa de una persona, de un ser humano. Él se ha puesto genuinamente en el lugar de Neslihan, comprendiendo la enorme presión, la incomodidad y el malestar que estas invasiones a la esfera privada pueden generar en cualquier individuo, y mucho más cuando se magnifican por la exposición mediática. Su mensaje no es una desestimación del interés legítimo del público, sino más bien una solicitud elocuente y respetuosa para que ese interés se canalice de una manera más humana, empática y sobre todo, respetuosa. Es un llamado profundo a la reflexión sobre cómo nosotros, como audiencia, consumimos la información sobre las vidas de las celebridades y sobre el impacto real y a menudo subestimado que nuestras palabras, incluso las que se teclean en la distancia digital, pueden tener en las personas. Además, esta situación pone de relieve de manera cruda la inherente fragilidad de la fama. Por muy exitoso que uno sea, por mucho que el público te adore y te admire, en esencia, sigue siendo vulnerable. Los rumores, por infundados, descontextualizados o maliciosos que sean, tienen el potencial de causar un daño significativo. Y en el caso específico de Neslihan, estamos hablando de algo que atenta directamente contra su intimidad, su paz mental y su bienestar personal. La rápida y decidida intervención de Burak no solo demuestra su carácter, sino que también pone de manifiesto la solidaridad y el compañerismo que afortunadamente pueden existir y florecer en la industria del entretenimiento, a pesar de la inevitable competencia. Y aquí es donde me gustaría abrir un espacio para la reflexión colectiva, algo que siempre enriquece nuestras conversaciones. Me pregunto cuál creen ustedes que sea la principal razón, la motivación subyacente, por la que algunos medios de comunicación o incluso individuos particulares sienten la necesidad imperiosa de indagar y divulgar detalles íntimos de la vida privada de las celebridades. ¿Es simplemente la pura y simple curiosidad humana que todos poseemos? ¿Es acaso una parte intrínseca y quizás perversa de la dinámica del propio entretenimiento? ¿O hay algo más profundo, algo psicológico o social, que impulse este comportamiento? Me encantaría enormemente leer sus opiniones y reflexiones al respecto en la sección de comentarios. Sus perspectivas son invaluables para enriquecer nuestro debate. En este contexto, la postura adoptada por Burak Ozceğit no es solo un acto de defensa personal, sino un verdadero ejemplo a seguir. En lugar de optar por la indiferencia o el silencio ante una situación que consideraba injusta y perjudicial, eligió activamente usar su influyente plataforma para abogar por un principio fundamental, el respeto. Acciones como estas son las que, en mi opinión, tienen el poder de contribuir a la construcción y el fomento de un entorno digital y mediático mucho más sano y equilibrado. Un lugar donde la admiración genuina por el talento no se confunda ni se degrade hasta convertirse en una intromisión invasiva y irrespetuosa. Es un recordatorio poderoso y necesario de que, detrás de cada rostro famoso que vemos en pantalla o en las revistas, hay una persona real, con sentimientos, con anhelos y sobre todo con derechos inalienables. También es fundamental y muy pertinente mencionar que la presión sobre las mujeres en la industria del entretenimiento, y en la sociedad en general, suele ser, lamentablemente, aún mayor. A menudo sus vidas personales son objeto de un escrutinio mucho más intenso, y son juzgadas con una severidad desproporcionada. Por esta razón, la defensa pública y enérgica de Burak hacia Neslihan cobra aún mayor relevancia y adquiere un significado adicional. Demuestra un apoyo incondicional y una alianza sólida que trasciende de las diferencias de género, las rivalidades profesionales y se centran en lo que todos compartimos, nuestra humanidad. A lo largo de la historia de los medios y el espectáculo, hemos sido testigos de cómo, en ocasiones, la insaciable búsqueda de exclusivas, de noticias sensacionalistas o simplemente de clics y atención,
lleva a algunos a cruzar límites éticos y morales muy claros. Los rumores sin fundamento, las especulaciones dañinas y malintencionadas, todo esto forma parte de un ciclo vicioso que sin duda puede ser profundamente perjudicial para los individuos involucrados. Y es precisamente este ciclo, esta dinámica destructiva, la que Burak Ozceğit parece haber querido conscientemente romper, al menos en lo que respecta a la protección de la privacidad de su colega y amiga, Neslihan Atagül. La valentía de alzar la voz y salir en defensa de otra persona, especialmente cuando esa defensa implica, de manera implícita o explícita, confrontar a una parte de tu propia audiencia o a ciertos sectores de la prensa, no es algo que veamos con la frecuencia que desearíamos. Burak Ozceğit ha demostrado ser no solo un colega talentoso, sino también un aliado inquebrantable y un protector genuino de su colega y amiga. Y eso, debo decirlo, es algo verdaderamente digno de aplauso y reconocimiento. Nos enseña una lección valiosa, que a pesar de estar constantemente en el ojo público, a pesar de la presión y el escrutinio, la lealtad, el compañerismo y el respeto profundo por la privacidad son valores cardinales que deben prevalecer siempre. En resumen, hemos recorrido un camino interesante en este análisis. Hemos abordado los recientes rumores que han surgido en torno a la vida personal de Neslihan Atagül, hemos examinado la fuerte, valiente y elocuente defensa que ha realizado Burak Ozceğit, un llamado directo y sin ambigüedades a la protección de su privacidad, y hemos reflexionado sobre la profunda importancia de este tipo de acciones en el complejo ecosistema de la industria del entretenimiento. Hemos conversado sobre la delicada línea que separa la admiración legítima de la invasión irrespetuosa, y hemos subrayado la imperativa necesidad de tratar a todas las figuras públicas con la empatía, la consideración y el respeto que, en última instancia, todos y cada uno de nosotros merecemos como seres humanos. Espero sinceramente que esta discusión les haya resultado no solo interesante, sino que también les haya aportado una nueva perspectiva y una reflexión más profunda sobre este tema tan candente. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo, y que hayan dedicado su valioso tiempo a escuchar y considerar lo que teníamos que compartir. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están completamente de acuerdo con la postura firme y respetuosa adoptada por Burak Ozceğit? ¿Creen, al igual que él, que es fundamental y necesario establecer límites claros y definidos en la vida y la exposición de las celebridades? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus matices y debatir activamente con ustedes. Y ahora, para finalizar, si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido de alta calidad, análisis profundos y las últimas noticias sobre sus actores y actrices favoritos, no olviden darle un buen y generoso me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y contactos que también puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creciendo, a mejorar y a traerles cada vez más vídeos informativos y entretenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.